Muy buenas, amables televidentes. El conversatorio de la Fundación Institucionalidad y Justicia del día de hoy cuento nuevamente con la grata presencia de uno de los más connotados administrativistas de Iberoamérica, el maestro Olivo Rodríguez Huerta. Olivo, una vez más te agradezco el que haya correspondido en este momento en donde hay tantos temas que vamos a tener que abordarlo. Todo lo que tiene que ver con la reforma policial, la nueva ley de las Fuerzas Armadas, que no deja de ser novedosa y buena, que va a contribuir al fortalecimiento de esa institución, todo lo que tiene que ver con ese régimen legal de todo patrimonio del Estado, en fin, así que en nombre de la Fundación, gracias una vez más. Gracias a ti, Sergio, y realmente cuando vengo al programa me siento muy contento porque de verdad me identifico mucho y siento la Fundación como parte de mí, así que para mí siempre estos conversatorios y las actividades de la Fundación constituyen un referente obligado de cosas en las que creemos, ¿no? La necesidad de continuar ayudando al proceso de encauzamiento institucional de la República Dominicana. Bueno, tú te has convertido en uno de los más connotados consultores en todo lo que tiene que ver con el derecho público, en fin, para el Congreso Nacional o para congresistas, para instituciones como la Fundación. Y la verdad es que, y siempre te lo he dicho, tú tienes una visión holística de todo lo que es el derecho público, cómo lo combina inclusive con temas del derecho privado, en fin. Y el día pasado tuvimos una actividad en Santiago en el marco de todo lo que tiene que ver con ese régimen legal de todo patrimonio público de una nación. Y entre los diagnósticos que se han levantado desde bienes nacionales, la verdad es que es una situación sumamente preocupante. El actual director general de bienes nacionales, el buen amigo Emerson, la verdad es que nos presentó un diagnóstico de que se impone que nosotros vivamos un proceso de reforma también en esa dirección. Y vimos cómo inclusive millones y millones de parcelas, de tareas de tierra, inclusive todo lo que tiene que ver con su registro, está presentando una serie de problemas que, oye, la verdad es que desde el punto de vista patrimonial a lo interno del Estado hay una crisis profunda. ¿Cómo podemos, por ejemplo, crear o cuáles serían las bases de todo régimen legal del patrimonio del Estado? Sobre todo porque muchas veces la ciudadanía cree como que los terrenos son propiedad del gobierno. Vemos que todo lo que son los municipios, en fin, hay una serie también de clasificaciones que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos del patrimonio estatal. ¿De qué es de lo que se trata y sobre qué principios nosotros vamos a sustentar una eventual reforma legal que pueda contribuir a que nos organicemos como nación? Sergio, me alegra mucho tu pregunta y me uno a tus consideraciones sobre el importante papel que está jugando en la actualidad el director general de Bienes Nacionales, licenciado Emerson Soriano, Sin lugar a dudas. Que desde su llegada a la dirección general se ha preocupado por transformar el estado de cosas, que yo diría que es un estado de desorden y de caos, en lo que tiene que ver sobre todo con el régimen normativo atinente al patrimonio público. Este evento que se celebró en Santiago es el segundo. Hubo un evento previamente realizado en la Universidad Iberoamericana, esta vez fue en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, en su recinto principal de Santiago, y lo que ha estado buscando es iniciar una especie de diálogo diálogo y diagnóstico sobre la situación caótica del marco normativo en lo que tiene que ver con el patrimonio del Estado. Sabemos la Dirección General de Bienes Nacionales es un órgano desconcentrado del Ministerio de Hacienda, sometido a la jerarquía de este ministerio,
y la responsabilidad que tiene a su cargo es precisamente por llevar a cabo el inventario, el catastro de los bienes que conforman el patrimonio público. Como sucede en otras instituciones de la administración del Estado, la mayor parte de la legislación al respecto data incluso de la tiranía. Era lo mismo que pasaba con el marco de la ley orgánica de la administración pública, que su referente era también la ley orgánica de Secretaría de Estado de la década de los 50, y no se correspondía ya con las realidades y con los retos desde el punto de vista organizacional que en pleno siglo XXI necesita un Estado totalmente distinto y diferente de aquel Estado altamente centralizado y con roles muy limitados. Situación que ha cambiado totalmente por la dinámica y además por la incorporación de una serie de obligaciones que se derivan para los Estados, obligaciones positivas, por el fortalecimiento de todo lo que tiene que ver con los derechos sociales y económicos, culturales. Entonces, la situación que se presenta es de dispersión total de la legislación, de normas, muchas de ellas incompletas, otras que no toman en cuenta realidades de tipos de bienes, por ejemplo, bienes mobiliarios, bienes muebles, básicamente los muebles de tipo corporal, pero también hay en el patrimonio del Estado y de instituciones estatales derechos incorporales, ¿no? Son la titularidad de acciones en sociedades comerciales, etcétera, y tiene que haber esa visión global de todo lo que es el patrimonio público y concentrar en una sola legislación todo lo que tiene que ver al respecto. Entonces, esa labor, estos eventos de discusión han desembocado en una interesante propuesta de anteproyecto de normativa que en los próximos días va a ser elevado a la consideración del ministro de Ramo. Ahí también se anota otro punto, un amigo Mocho Soriano, siguiendo lo que debe ser la cadena de la jerarquía en la administración, con su ministro, con el ministro de Hacienda, elevarle a la consideración la necesidad de esta normativa para sentar las bases de una mejor organización, insisto, de todo lo que es el patrimonio público. Y aquí hay muchas cosas y entuertos que corregir. Cada día que observamos el organigrama del sector público serbio nos vamos dando cuenta de que ya la cantidad de organismos autónomos, es decir, órganos que hay que crearlo con mucha delicadeza, suman más de 100, y en cada uno de ellos se van colocando bienes públicos, pero esos bienes están en esas entidades que el Estado lo dota de personalidad jurídica, no a título propio, sino para el cumplimiento de sus finalidades. En realidad esos bienes forman parte del patrimonio estatal, del patrimonio del Estado, porque lo que cumplen los organismos autónomos, sean creados por la Constitución o creados o instituidos por leyes, son funciones del Estado. De manera que el Estado, como persona jurídica mayor, dota, les aporta los mismos, pero, insisto, debe haber una unidad de mando y de régimen jurídico atinente a eso que es ese patrimonio. En la mayor parte de los países hay una gran tendencia a evitar esa dispersión que caracteriza la legislación dominicana y concentrar todo aquello en leyes de patrimonio público, leyes de patrimonio del Estado, y además el régimen jurídico de las operaciones que se pueden realizar en cuanto a esos bienes, en términos de enajenación, en términos de arrendamiento, en términos de usufructo, en términos de consentir servidumbres. Es decir, se hace necesario ponernos a tono en esa materia. Pero además hay otro tema importante en la clasificación de los bienes del patrimonio público, la clasificación tradicional, ¿no?, de bienes del dominio público, bienes del dominio privado. Hay una parte de los bienes públicos que están sujetos a conservación y fructificación según la propia terminología constitucional, y que en relación a los cuales pueden consentirse algunos derechos de carácter precario, ¿no? Claro. Diferente a los llamados bienes que conforman el dominio privado, en los que pueden ser enajenados, pero obviamente siguiendo una serie de procedimientos que hoy día la Constitución, en su artículo 138, lo menciona de manera muy clara. O sea, toda la actuación administrativa tiene que estar precedida de publicidad, de transparencia, de eficacia, de eficiencia, bueno, de sometimiento a un ordenamiento jurídico. Pues todo eso
también tiene que estar presente cuando de lo que se trate sea de la enajenación o consentimiento de derechos sobre bienes del dominio privado o del dominio público del Estado. Es decir, que tienen que haber unos trámites abiertos, no, nada directo, salvo situaciones excepcionales, para que se respete, ¿no?, la inspiración constitucional respecto de lo que debe ser la actuación administrativa. De manera que se trata de una iniciativa formidable en el abanico de temas que tenemos pendientes desde la Asociación Dominicana de Derecho Administrativo, impulsando la adecuación de la normativa administrativa a la nueva Constitución. Bueno, ese era precisamente uno de los temas prioritarios. Son un conjunto de temas, diríamos, ya fue promulgada la Ley Orgánica de la Administración Pública, está pendiente la Ley de Derechos y de Procedimiento Administrativo, aprobada ya por el Senado y pendiente va a ser retomada por la Cámara de Diputados. Nos prometió así ya el presidente de la Cámara, nuestro buen amigo Abel Martínez, que forma parte de la iniciativa. Recuerda que en la presentación que se hizo desde los esfuerzos con el comisionado de justicia, la fundación, bueno, pues Abel incluso en una edición que se hizo participa dentro de la misma. Entonces es una ley muy importante que, junto a la ley de la jurisdicción contenciosa administrativa, que también está pendiente, se va a celebrar ahora un seminario muy importante con las tendencias procesales, va a ser de mucha utilidad y de orientación para lo que deben ser los nuevos principios procesales en el ámbito de la jurisdicción contenciosa administrativa y hacerlo compatible con el mandato de la Constitución, que no guarda ninguna relación con lo que tenemos en la práctica. La Constitución ya no habla de un doble grado de jurisdicción. En ese ámbito hay que acercar el control de los actos del poder al ciudadano. No es posible que los ciudadanos de lugares remotos del país, de la frontera o de las terrenas o de San Rafael de Yuma, tengan que venir a la ciudad de Santo Domingo a un tribunal único, de instancia única, a conocer las controversias que los afecten con entidades estatales, ¿no? Tanto del ámbito local como del ámbito nacional. Eso limita el acceso a esa al acceso a la jurisdicción. Entonces, fíjate tú, Sergio, que si logramos articular esa ley de patrimonio del Estado, con la ley de orgánica de la administración pública, con la ley de los procedimientos administrativos, con la ley de la jurisdicción contenciosa administrativa, si sumamos esto a la ley de compras y contratación del sector público, cuyo reglamento ha sido remozado enormemente en pro de la transparencia, uno de los primeros decretos del presidente Medina al inicio de su administración, y lo sumamos a la Ley General de Libre Acceso a la Información Pública, pues podemos decir ya que en la República Dominicana tenemos un gran corpus juris administrativo que sientan las bases para un nuevo tipo de relación entre el Estado y la sociedad, eso que llamaban un nuevo tipo de relación entre administrado, de una persona que a mí no me gusta, y administración. Es decir, yo pienso que debemos hablar de administración y de personas. Ahora, no hay duda de que lo que tú estás planteando, aparte de que es una necesidad, ya comenzamos a ver que comienza a hacerse realidad. Esa es la realidad de todo esto, sobre todo porque muchas veces se habla de la seguridad social, pero a nosotros nos ha faltado fortalecer o crear mecanismos que puedan garantizar la seguridad jurídica. Y no hay duda de que con todas estas normas que ya están maduras y que se vienen aprobando desde el Congreso Nacional, no hay duda de que vamos hacia esa tendencia. Ahora, cuando tú hablas de patrimonio del Estado, tú también tienes que crear mecanismos de protección, mecanismos de defensa, porque no hay una cosa más vulnerable que el patrimonio estatal. Así es. Lamentablemente, eso es así. ¿Cómo puede funcionar un régimen de protección y de defensa del patrimonio estatal? Mira, Sergio, cuando tú recuerdas la experiencia, cuando tú eras en ese entonces consultor jurídico del Senado de la República, con el tema del nuevo marco legal para la Cámara de Cuentas. Ay, no me recuerdo de eso. Bueno, pero también de esas cosas negativas, producto de las debilidades y las pasiones humanas, ¿no? Son cosas muy importantes. Al fin y al cabo, se pudo sacar la ley que no se le ha sacado todo el provecho que ello significa en términos de reforma estructural. Pero recuerda que se insistía mucho desde aquel entonces de la importancia del control social, el control desde la sociedad. Es decir, existen ciertamente instancias dentro del Estado que tienen que ver con esto. La misma Constitución manda responsabilidades importantes a la Cámara de Cuentas en lo que tiene que ver precisamente con la defensa del patrimonio público.
Es una labor importante que muchas veces no se toma en cuenta porque se quiere circunscribir la Cámara de Cuentas a los informes que envía anualmente sobre la gestión financiera, a las auditorías financieras de gestión, es decir, aspectos como que te huelen a números nada más. Pero realmente a la Cámara de Cuentas y en el sentido general a todo el sistema de control público como la Contraloría General, claro, y también en la Ley de Control Interno así lo establece, tiene una gran responsabilidad sobre esto. O sea, hoy día el Estado necesita saber, bueno, cuál es su patrimonio en términos reales, y la situación que tenemos hoy día dista mucho de eso. Entonces tú me dices, y por eso yo te insistía, cómo la preocupación de la defensa, es decir, porque con el patrimonio público aquí se ha hecho de todo, ¿no? Eso se ha convertido prácticamente en algo inauditable, ¿no? Que prácticamente pensaría, bueno, mejor hagamos una especie de amnistía, de olvido, y tratemos de sentar las bases hacia el futuro, porque realmente lo que históricamente ha pasado con el patrimonio público es de lamentar. Pero eso se da precisamente en medio de un caos institucional, de un gran desorden, ¿no? Y de no tomar en cuenta una serie de aspectos que hoy día no lo podemos eludir. Estaban por la naturaleza de nuestro Estado, como un Estado democrático, como una república, la res pública, la cosa pública. Eso significa muchísimo en términos de publicidad, en términos de transparencia, ¿no? En términos de hacer realidad también el principio de la igualdad, que en alguna de las disposiciones de la Constitución, en aquel artículo que habla de la proscripción de la corrupción, yo siempre he dicho que la única manera de evitar incurrir en ese tipo de conducta es que precisamente los procedimientos se hagan en base a criterios objetivos, en base a publicidad, porque siempre va a haber uno que es amigo, allegado, asociado, relacionado, es decir, un concepto muy amplio, el viejo artículo 102 de la Constitución. Entonces, ¿qué te digo con esto? Que lo que necesitamos es información, transparencia, y que la información esté disponible a los ciudadanos y que la ciudadanía se empodere realmente de las cosas que pasan y seguir fortaleciendo el papel vigoroso de los medios de comunicación. Yo creo mucho en eso, el papel de los medios de comunicación en el seguimiento, ¿no? Una especie de veeduría social que encuentre en los medios de comunicación mecanismos de expresión. Y lo otro es que es necesario que no se pueden hacer las cosas de manera directa, el grado a grado, ¿no? Claro. Porque además esto transgrede valores esenciales dentro del contexto social, como es ese mismo que señalaba del principio de la igualdad. Si el Estado tiene la necesidad de enajenar un bien, bueno, no debe hacerlo con una persona en particular, porque todos los dominicanos que estén en condiciones podrían realizar ofertas para la adquisición del mismo, entonces no puede darle a uno en detrimento del otro. Entonces, la clave está en que hoy día, en el siglo XXI, estos vientos de necesaria publicidad, necesaria transparencia, implican que antes de realizar cualquier tipo de operación sobre un bien público, la administración tiene que seleccionar la persona con la que va a realizar el contrato de que se trate. Primero tiene que hacer una selección, un procedimiento objetivo, un procedimiento abierto, ¿no? Que garantice la más amplia participación y que garantice los mejores objetivos perseguidos por el Estado en relación al bien público de que se trata. Entonces la clave está allí en fortalecer. Y precisamente ese borrador, esa iniciativa, ¿no? que ha sido debatida en el marco de estos seminarios, precisamente tiende mucho a fortalecer todo ese aspecto ex ante de la realización de la operación. Es decir, los ciudadanos no podemos enterarnos de que nuestros bienes, los bienes que integran el patrimonio colectivo, están siendo objeto de una operación de venta, de donación o de arrendamiento cuando se hizo la operación, ya. Sino que desde que la administración tiene la intención de realizar una operación en relación al mismo, bueno, pues tienen que articularse aquellos mecanismos que garanticen la publicidad, el acceso, la participación, la competitividad en ese tipo de operaciones. Entonces, ese proyecto precisamente se enmarca dentro de esas líneas y enhorabuena, es decir, era necesario que alguien asumiese el liderazgo y sabemos que de seguro esto va a contar con la bendición del Ministerio de Hacienda y, por supuesto, de la Presidencia de la República para que en el seno del Poder Legislativo se discuta y sustituyamos este marco totalmente obsoleto, ¿no? Que se convierte muchas veces en retranca y que sirva de base. Y además hay que hacer lo que dice el profesor, nuestro común amigo, el profesor, el gran maestro, el profesor Eduardo Jorge Prat,
de que a las normas hay que dotarlas de dientes también, es decir, tiene que haber sistema de consecuencias. un sistema de consecuencias y, insisto, entiende, eso que tú con tanta propiedad insinuabas en tu pregunta es clave, es decir, ¿qué podemos hacer para defendernos, para que no se disipe, para que no se realicen malas operaciones? Bueno, entonces el asunto está en el camino que trazan los principios de actuación de la administración que manda el artículo 138 de la Constitución de la República. Mucha publicidad, mucha transparencia, economía, eficiencia, es decir, esos son objetividad, esos son los nortes que deben guiar desde el momento mismo en que la administración concibe la posibilidad de hacer algún tipo de operación sobre bienes del patrimonio público, entonces que esto quede suficientemente expuesto a la ciudadanía. Ahora, ¿cuáles son los regímenes jurídicos que tienen los bienes que conforman el patrimonio estatal? Porque cuando se dan estos debates, sobre todo en lo que ha sido este proceso de consenso, de tratar de ver de qué forma podemos presentar una norma que nos pueda garantizar que real y efectivamente se imponga el orden en medio de este caos, que sin lugar a dudas, para lo único que ha servido es para incentivar los niveles de corrupción, como tú decías, la falta de transparencia. Desde la administración hay unos niveles de discrecionalidad impresionantes en cuanto a lo que es disponer de un bien que conforma el patrimonio del Estado. Vamos a hablar de los regímenes jurídicos. ¿De qué es de lo que se trata? Mira, Sergio, es muy bueno esta pregunta que tú haces. Porque no es solo, ya hablábamos de la importancia del control social. Claro. Y no es solo tampoco desde la misma administración del Estado que se importantiza este aspecto. En esto debe jugar un papel muy importante precisamente el Poder Legislativo. Recuerdo tus quejas en los tiempos de debate de lo que es hoy la Constitución, aquellas jornadas interminables que teníamos en este canal, siguiendo los pasos de la reforma constitucional. Y entre las cosas importantes es entender que el papel del Poder Legislativo no solamente es su función primaria de dotar a la nación del cuerpo normativo básico de su funcionamiento, sino que tiene una importante labor en el sistema constitucional de división de poderes, de frenos y de contrapesos, esencial en lo que tiene que ver con la fiscalización y el control de determinados actos y operaciones que se hacen desde la administración del Estado. Y precisamente uno de ellos, de esos controles, es el que tiene que ver con el régimen de enajenación de los bienes del Estado. La Constitución del 2010 introduce un elemento muy importante. Ahora, antes, en la anterior Constitución, ese control solamente se ejercía en torno a las enajenaciones de tipo inmobiliaria. Es decir, la enajenación de inmuebles era por un valor superior a 20.000 pesos, era lo único que estaba sujeto a la aprobación congresional. Ahora la Constitución no distingue el tipo de bien, puede ser bien mueble o bien inmueble. Incluso dentro de los bienes muebles pueden ser bienes muebles corporales o derechos incorporales, como es el tema de las acciones. Es decir, y cuando sobrepasen X número, se hace un equivalente en salarios mínimos como una forma de mantener indexado ese valor. Es decir, y además lo suficientemente prudente para que tenga importancia la función del Congreso en ese tema. Entonces, esto nos lleva, y aquí yo quiero poner mucho énfasis en una gran tarea institucional que tenemos pendiente desde el punto de vista del Congreso Nacional. Es decir, históricamente se envían determinados contratos, incluyendo los que tienen que ver con enajenación, consentimiento de acto de disposición en sentido general, a título gratuito u oneroso sobre bienes del patrimonio público, se envía al Congreso y de rutina se aprueban normalmente estas cosas. ¿Sí? Los actos de control, porque lo que hace el Congreso es una aprobación, es un acto de control. Sin la aprobación del Congreso, lo que la administración ha dispuesto no resulta eficaz, es como si no se hubiese realizado, es como que el contrato que se haga en relación a un bien que implique enajenación, no sirve, está afectado a una condición suspensiva hasta que el Congreso lo apruebe. Pero el Congreso no puede hacer esto de manera mecánica y pura y simplemente. Allí tiene el Congreso que hacer una labor importante. Y precisamente una de esas labores importantes que debe hacer el Congreso es que la administración
para realizar la operación sobre ese activo de su dominio privado, que está sujeto a enajenación, esa operación, ese acto de disposición sobre bienes muebles e inmuebles del patrimonio público, es necesario que se hayan respetado estos principios que estamos hablando. Porque volvemos a caer en el tema de los principios, el tema de la publicidad, el tema de la transparencia, el tema de la concurrencia en los procedimientos de estos actos de disposición. De manera que aquí en la práctica, ¿qué es lo que se ha utilizado el Congreso? Muchas veces se ha utilizado el Congreso para legitimar actos auténticamente ilegales, actos que ofenden el respeto del ordenamiento jurídico a que está sujeta la administración en su actuación. Y entonces se aprueba en el Congreso y dice, no, es una ley. No, no, lo que vota el Congreso no es una ley, es un acto singular, incluso es una resolución aprobatoria, es un acto de típica función administrativa que hace el Poder Legislativo sobre un acto del Poder Ejecutivo y de sus órganos. Y entonces no debe el Congreso Nacional, que dicta las leyes, que trazan los procedimientos de publicidad, de transparencia, de concurrencia, eso que hablábamos en pro de la eficiencia en las operaciones que se hagan sobre el patrimonio público, no puede el Congreso permitir, aprobando, que se hayan hecho actos que hayan violado sus propias leyes. Mira, en derecho administrativo hay un principio muy importante, se llama inderogabilidad singular de los reglamentos, es decir, viene de recogida de una expresión latina, tu patere legem quem fecisti, ¿no? Es decir, una autoridad que dicta una norma no puede apartarse de su respeto para un caso concreto particular. Pasa mucho y se aplica mucho, por ejemplo, en el ámbito municipal. En los ayuntamientos se aprueban ordenanzas de zonificación. Dice, mira, aquí no se pueden realizar edificaciones de alta densidad. Y sin embargo comienzan a dar permisos particulares contrarios a reglamentación. Entonces, eso se llama violación al principio de inderogabilidad singular de los reglamentos. Que no es un principio cualquiera, se sustenta precisamente en el principio de igualdad de todos los ciudadanos ante las cargas públicas, porque eso lo que genera es un trato diferenciado frente a las normas, no prevista ni considerada por la misma. Pues bien, ese principio que ha encontrado en el derecho administrativo más campo de aplicación en el tema reglamentario, ¿no? La sujeción de la administración a sus propios reglamentos está vinculada. No puede decir, pero yo fui que dicté el reglamento, así que yo puedo dar un acto particular. No se puede porque viola y transgrediría ese principio. Eso mismo pasa con el Congreso. Cuando el Congreso Nacional dicta una ley y dice, mire, la enajenación, cualquier acto de enajenación del patrimonio público tiene que estar precedida de tales y tales requisitos, es un deber del Congreso Nacional verificar eso, porque cuando el Congreso Nacional aprueba algo así, está realizando un acto inconstitucional, porque está realizando una derogación singular de su propia norma para lo que no está habilitado. Y no está habilitado porque ello se constituye en una violación a ese principio, de una de las derivaciones de ese amplio principio que tú conoces también, del principio de igualdad de todos ante la ley. Entonces, allí juega un papel, por eso te hacía hincapié, la defensa de esos procedimientos, de esos mecanismos para la enajenación de activos públicos. Bueno, el Congreso Nacional tiene que jugar ese papel y no limitarse pura y simplemente a hacer un trámite normal y ordinario, sino a velar debidamente, porque en esos actos de disposición, insisto, lo importante es el procedimiento administrativo previo, porque es allí donde está la sustancia de la garantía, a través sobre todo del control social, la garantía de que se cumplan con esos grandes principios que sirven de norte a un correcto funcionamiento del Estado y en este caso del manejo del patrimonio público. Olivo, vamos a hacer una pausa y de inmediato volvemos con nuestro excelentísimo invitado.
Olivo, ¿cómo se maneja en la práctica todo lo que tiene que ver con el uso, el traspaso de bienes que conforman el patrimonio del Estado, sobre todo cuando son o traspasados al sector privado, o por ejemplo las concesiones? ¿Cómo operan esta forma de hacer uso de lo que fue o de lo que sigue siendo propiedad del Estado? Mira, ese es otro aspecto interesantísimo sobre lo que en sentido general existe un gran vacío en la legislación dominicana. Sabemos que una de las operaciones que podrían afectar bienes, en este caso sobre todo bienes del dominio público, las áreas de puertos, etcétera, Claro. es el tema de las concesiones administrativas. Son concesiones de uso y disfrute sobre bienes del dominio público. Algunas leyes sectoriales, por ejemplo, en el ámbito de las telecomunicaciones, las concesiones de uso del espectro radioeléctrico, que es un bien escaso de tipo incorporado, no podemos agarrarlo. Bueno, contienen esas normativas, pero algunas disposiciones, por ejemplo, en el ámbito, las minas, están regulados por disposiciones en el ámbito minero, pero en sentido general, en línea general, no existe ese marco jurídico que sirva de base. Recuerda en los tiempos en que se hizo una operación que era tan necesaria para el remozamiento de nuestros aeropuertos, las concesiones en el ámbito aeroportuario. Hemos visto aquí incluso las experiencias muy positivas en la participación privada en la gestión y funcionamiento, y temas emblemáticos, como el caso, por ejemplo, del aeropuerto de Punta Cana, el aeropuerto de La Romana. Bueno, pues esos bienes continúan con esa naturaleza, pero están sometidos a regímenes jurídicos de derecho público por su naturaleza. Y lo mismo pasa también con en el ámbito de las instalaciones portuarias, ¿no? Que en virtud de la ley general de medio ambiente, bueno, forman parte de lo que se llama el dominio público marítimo costero. Pero no hay una normativa que con carácter particular regule todo lo que es el régimen de derechos y de deberes de los concesionarios en relación a los mismos, y del mismo tema de las potestades públicas en ese tema, ¿no? Y sobre todo de mejorar la identificación de quién es responsable, porque eso es uno de los grandes temas. Uno de los grandes problemas es que, bueno, se hizo la operación que afecta un bien del patrimonio público, pero después no se sabe como quién es que vigila, quién es que fiscaliza. Dice, no, porque eso después no debe ser la autoridad portuaria, o si es medio ambiente. O sea, al fin y al cabo hay muchas entidades que participan, pero al fin y al cabo nadie le da seguimiento. Fue una pena, por ejemplo, que por ejemplo, cuando se inició las concesiones en el ámbito aeroportuario, no se convirtiera lo que es el departamento aeroportuario en una superintendencia de aeropuertos, porque realmente la función hoy día es de fiscalizar el cumplimiento de régimen contractual de esas concesiones, ¿no? Que estaban contenidos en los pliegos, etcétera, bajo lo cual se licitó. Y lo mismo pasa en sentido general. Por eso, dentro de la propuesta que se ha estado discutiendo, bueno, sería, y hay experiencias interesantes en América Latina, sobre todo uno de los casos más emblemáticos en el caso de Perú, en el que la entidad a cargo del seguimiento, gestión, control del patrimonio público, bueno, realiza una función fundamental típica de superintendencia, ¿no? Es decir, con unos poderes omnicomprensivos que no se limitan a la realización de una operación en concreto, sino que implica esta participación previa que señalábamos de la organización de los procedimientos competitivos en base al cual se va a seleccionar la oferta más conveniente para la operación de que se trate, que afecte al bien del patrimonio público, pero no termina allí. También se acompaña con la mejor defensa de las cláusulas y del régimen jurídico aplicable a esos contratos, y continúa, porque son contratos que muchas veces se consienten a largo plazo, continúan a través de la fiscalización continua y permanente de esos contratos que, insisto, afectan
el patrimonio público y aplicar el régimen de consecuencia que debe estar previsto en ese tipo de cosas. Entonces, ese es uno de los grandes problemas nuestros, porque si hizo el contrato nadie se sabe, nadie está a cargo, solamente cuando sucede algo o se genera alguna situación de escándalo es que nos preocupamos por eso. Por eso, todo lo que tiene que ver, y esa es una de las características básicas que debe tener un nuevo régimen de seguimiento del patrimonio público, es que esto tiene que ser visto en términos de sistema. Así como hablamos de procesos, procedimientos, también tenemos que verlo como un tema sistémico, debidamente organizado y que acompañe toda la vida de cualquier operación que afecte un bien del patrimonio público. No que dice, ya yo hice la operación y yo me la hago como piloto. No, tiene que haber identificarse una autoridad responsable que con carácter permanente tenga a su cargo este tema. El otro gran aspecto, Servio, relacionado con las operaciones es el problema de mejorar el régimen que te decía en cuanto a bienes que están afectados al uso de organismos autónomos, sobre todo los instituidos por leyes, porque nosotros estamos claro, por ejemplo, hemos tenido muchas discusiones en pasado, pero hay que hacer una separación entre lo que son entes y órganos de rango constitucional de lo que es el resto de los organismos autónomos instituidos por ley, porque el órgano y los entes que están creados en la Constitución, nadie le puede retirar esa autonomía, salvo la propia Constitución. Entonces, el grado de independencia, de autonomía, es mayor que en lo que respecta a estos organismos autónomos que, así como se le dota la personalidad, se le puede retirar y en consecuencia pasarían y retornarían los bienes afectos de nuevo al ámbito de la administración central. Pero pasan situaciones, por ejemplo, en el ámbito portuario, por ejemplo. La autoridad portuaria tiene aportado la estructura de los puertos. Allí hay todo un valor inmenso. Esa es hay una reforma que se estuvo impulsando desde el sector privado, incluso en un determinado momento había una comisión de modernización de todo el régimen portuario dominicano, y esa propuesta que estaba también auspiciada, creo que por el Banco Interamericano de Desarrollo, bueno, es una pena que no haya continuado su debate, porque allí se establecía todo el régimen jurídico de la especificación de las operaciones en el ámbito de los puertos, ¿no? sobre ese activo importante público, ¿no? Porque así como existe un régimen para el tema minero y existe un cierto régimen en el ámbito aeroportuario, bueno, pues es necesario también estas reglas particulares. Pues te menciono eso por mencionarte un ejemplo de un ámbito que es cualitativamente y cuantitativamente también importante, claro, por el valor que conlleva, pero es necesario que desde la Administración Central del Estado se tenga, ¿no? Un control de esos y un seguimiento también a esos bienes que, insistimos, le son afectos a una entidad autónoma que se crea con el único propósito de que pueda cumplir esa finalidad específica que tuvo en cuenta el Estado para crear esa otra persona jurídica, pero sigue siendo parte de ella. Claro, claro. En tiempos de don Antonio Guzmán, yo recuerdo, Sergio, hay una ley que está vigente por allí, porque estos temas de fraude a la ley, ¿no? Siempre somos muy creativos para ubicar de qué manera eludo que el Congreso tenga que aprobar. Entonces, no, porque lo que aprueba el Congreso es una enajenación de los bienes del Estado. Entonces, el Estado, desde el punto de vista de la administración pública, es una persona jurídica que personifica lo que llama la administración central del Estado, los ministerios y las direcciones generales. Pero al lado del Estado también existen los organismos autónomos con su propia personalidad jurídica, existen los municipios. Entonces dice, no, eso que dice la Constitución de los bienes del Estado, nada más aplica a lo del Estado, a los que están en la administración central. Entonces, se convirtió, no a los que pertenecen al municipio. Exacto, o al organismo autónomo. Y entonces se creaba el mecanismo de que se traspasaban bienes de la administración central a un organismo autónomo, y entonces a partir de allí se hacían las enajenaciones. Claro. Y entonces el legislador en tiempo, yo creo que esa ley tiene un toque especial, si mal no recuerdo, de don Rafa Cáceres, que fue en algún momento consultor jurídico del Poder Ejecutivo en tiempos del presidente Antonio Guzmán. Bueno, pues el Congreso dictó una ley, y los considerando son ricos en contenido en ese tema, diciendo, no, que se ha constituido en una práctica eso, y que cualquier enajenación de bienes de los organismos autónomos que le hubiesen sido aportados con motivo de su constitución o para su funcionamiento por la Administración Central del Estado, bueno, están también sujetos como bienes del Estado a la aprobación congresual. Es decir, se hizo necesario eso porque
se veía un concepto restringido. El profesor, tu buen amigo, el profesor Alan Bruegel Carías, en un estudio sensacional que hizo por cierto, tú y yo tenemos un compromiso seguro, con Alan, seguro, que es la de publicación de su obra de los principios del procedimiento administrativo. Tenemos eso en pero la ya agenda. eso vendrá muy pronto. Ahora lo acompañaremos con la promulgación de la ley, Dios mediante, en las próximas semanas o meses. Creo que es un buen acompañamiento doctrinal iniciar la misma con eso. Bueno, pero te decía, el profesor Alan Bruegel, en el congreso que dedicamos a ese gran maestro del derecho público dominicano, don Raimundo Amaro Guzmán, el año pasado, bueno, pues él tuvo la delicadeza de preparar su tema, no sobre un tema general de derecho administrativo, sino me dijo, yo quiero aportar algo a ese país que quiero tanto, la República Dominicana. Y se hizo un estudio de las bases constitucionales del derecho administrativo en la Constitución de 2010. Entonces es un estudio que desmorona toda la Constitución y precisamente hace la distinción de cuando la Constitución utiliza la expresión Estado, incluyendo a todos los entes públicos que forman parte de ese Estado, y en cuáles casos, bueno, el Estado es como Estado aparte, fuera de la administración, por ejemplo, todo el tema que tiene que ver con la representación en el ámbito internacional. Pero como se dice en el ámbito interno, bueno, también el Estado incluye los organismos autónomos, porque son entes públicos, son entes públicos estatales, órganos del Estado, y en consecuencia el régimen de sus bienes está sometido al mismo régimen del ente público mayor, de la persona pública mayor que es el Estado. De manera que estos son otros aspectos que hay que tomar muy en cuenta, e insistimos, Servio, se puede diseñar el mejor de los sistemas. El esfuerzo que se está haciendo, la redacción que he visto del anteproyecto, por lo que he visto hasta el momento, es una redacción impecable, extraordinaria. En ello ha colaborado mucho otro venezolano muy amigo de los dominicanos, el profesor Víctor Hernández Mendible. Sí, que estuvo con nosotros estuvo en Santiago, y yo no pude estar cumpliendo compromisos profesionales, los aportes fueron monumentales, pero estuve dándole mucho seguimiento al mismo. Pues bien, lo importante es que estén sentados allí a título de esos grandes principios y que se inicie realmente una reforma orientada con la responsabilidad suficiente de lo que implica para esto. Entonces, es mucho lo que está en juego y el país debe acompañar esta reforma legislativa también con un cambio de actitud y con una importancia de lo que esto significa en términos de la capacitación técnica, profesional de estas instancias, en lo que está muy comprometido el administrador de bienes nacionales. Sin lugar a dudas. Ahora, hemos estado hablando de patrimonio del Estado, el régimen jurídico, quienes real y efectivamente ostentan la propiedad de los bienes, los municipios, en fin. Y la verdad es que con relación a esos aspectos tú has dado una cátedra sumamente fecunda. Sin embargo, yo quiero ahora que hablemos un poco sobre el organismo cuya responsabilidad tiene el de administrar esos bienes. ¿Cuál es el rol, el papel que tendrá que jugar en el marco de esta norma que se está diseñando y que en los próximos días, yo creo que ya la semana que viene, estaremos ya socializando el borrador final? ¿Cuál será el papel que debe de jugar ya el organismo administrador de los bienes que conforman el patrimonio del Estado? Porque también hemos visto... ¿Qué me va a decir el patrimonio público? Sí, sí. Pero yo quiero que tú hagas la distinción del por qué es mejor, porque en el seminario se hizo la distinción del patrimonio público y cuando se habla del patrimonio del Estado. Sí, lo que pasa es que es una vieja noción, una vieja clasificación de los bienes del dominio público, bienes del dominio privado. Lo que caracteriza a los llamados bienes del dominio público es que son inenajenables. Correcto. ¿Por qué son inenajenables? Correcto. Porque los mismos están destinados permanentemente al uso público o de los servicios públicos. Entonces, sobre esos bienes, en principio, esos bienes son sagrados. Y están otra masa de bienes, de los que conforman el patrimonio estatal, que se llaman los bienes del dominio privado, que sí pueden ser enajenados. Sí, sobre los mismos se pueden consentir actos de administración, actos de disposición, a título gratuito, a título oneroso. Pero eso no significa que el hecho de que se puedan consentir de cualquier manera. Por eso insistíamos, la idea, la importancia y el papel crucial
para el acierto de las buenas decisiones administrativas que juega el procedimiento administrativo. Lo primero es la planeación, lo primero es los procedimientos de escogencia, de selección de las ofertas más ventajosas para el uso o disposición de los bienes que conforman ese dominio privado. Lo mismo pasa en el ámbito local, de las administraciones locales. Los municipios también tienen la clasificación de los bienes del dominio público municipal y bienes del dominio privado municipal. La distinción básicamente tiene que ver con la posibilidad de la enajenación de unos y otros. En algunas ocasiones dice, bueno, pero se vendió un bien del dominio público. Un bien del dominio público no se puede vender, no se puede donar, porque está afectado permanentemente al uso público o de un servicio público. Para que un bien, lo que era en un determinado momento un bien del dominio público, que por su característica permita eso, pueda ser objeto de una enajenación, es necesario que se produzca algo que don Kundo Amiyama, ese gran maestro del derecho público, la gran cabeza del derecho público dominicano en sentido general del siglo pasado, ahora indudablemente que la gran cabeza del derecho público dominicano, la del profesor Eduardo Jorge Prat, que maneja a profundidad todos los temas del derecho público. Eduardo es el nuevo don Kundo, ¿no? en pleno siglo XXI. Bueno, don Kundo nos hablaba de una figura que llama la desafectación del domicilio del dominio público. O sea, para que un bien del dominio público pudiera ser enajenado es necesario que previamente se haga un procedimiento de desafectación. Bueno, pues, es posible que una vía de comunicación, bueno, ya no es conveniente el trazado de esa carretera como estaba y vamos a sustituirla por otra. Bueno, ese bien, si ya no se va a destinar a carretera, entonces ya no tiene razón de ser. Ese bien pasa del dominio público, pasa al dominio privado del Estado y en consecuencia puede ser objeto de enajenación. Un edificio de oficinas públicas que se decide clausurarlo, ¿no? Y trasladar la oficina. Bueno, ese bien originalmente era un dominio público. Usted no puede vender donde funciona el Servicio Nacional de Educación, los servicios de los hospitales, etcétera. Ahora, si cesa de esa condición o porque el deterioro lo haga inservible, bueno, ese bien puede ser objeto de desafectación. Y lo mismo pasa con instalaciones militares, bases militares que son bienes del dominio público, pero si cesa, por ejemplo aquí en el ensanche de la Fe, habían instalaciones del cuerpo ayudante, donde después el doctor Balaguer construyó edificaciones de edificios multifamiliares, etcétera. Una desafectación, porque antes era una dependencia del dominio público militar y cesa en esa condición. Es decir, la única manera que usted pueda enajenar lo que algún día fue dominio público es si previamente se ha desafectado. Entonces, eso implica también un procedimiento de desafectación del dominio público. De manera que esa es la gran distinción entre uno y otro, la posibilidad de enajenación en un caso y en otro no. Tu pregunta concreta, el papel del organismo. Mira, estructuralmente... Digo, porque históricamente ha sido penoso, sí, honestamente hablando. Exacto, ha sido un desastre. Mejor indiquemos eso, mejor mirar hacia el futuro. Exactamente. Entonces, fíjate, dentro del nuevo marco de la ley orgánica de la administración pública, cada ministerio se corresponde con un área sustantiva de competencia del Estado. Correcto. Entonces, desde el punto de vista de la gran repartición de las competencias sustantivas administrativas del Estado, esto, lo que tiene que ver con el manejo del patrimonio estatal, le corresponde al Ministerio de Hacienda. Pero obvio, el Ministerio de Hacienda no podría realizar per se, con su estructura, con sus medios, esta labor. Y por ello siempre ha existido lo que se llama un órgano desconcentrado, un órgano subordinado jerárquicamente que se encarga de esta labor, que es la Dirección General de Bienes Nacionales. Ahora bien, las propuestas, bueno, es un tema de política, ¿no? Y esa política quien debe trazarla es precisamente el ministro, cabeza de sector. Hay varias opciones que le van a hacer, y que fueron el resultado del seminario, que le van a hacer propuesta al ministro de Hacienda. Una, que es como la tendencia moderna que existe, de darle cierto grado de autonomía y de tecnificación al organismo a través de una superintendencia. Esa es una opción. ¿Significa eso que se sale del control porque le dan la personalidad jurídica del Ministerio de Hacienda? No, porque el Ministerio de Hacienda tiene los controles que ejerce en su ámbito de competencia sectorial son de dos tipos: control de jerarquía o control de tutela. Si no tiene la jerarquía, tiene la tutela administrativa. Ese es uno. Hay otro que propone, dada la complejidad de este tema, armar un consejo, o sea, un órgano colegiado que no sea responsabilidad de un órgano unipersonal, como es hoy, sino de un órgano colegiado en el que obviamente debe estar presidido por el ministro de Hacienda, el que tenga a su cargo impulsar y establecer toda la estructura de funcionamiento, de identificación, catastro, registro, régimen de operaciones, seguimiento, etc.
un órgano colegiado que trace obviamente las políticas generales. Pues, ¿no? La administración activa ya la hará el personal tecnificado de la misma. Y la otra opción es que se mantenga como órgano actual. Es decir, pero esos son temas ya que debe decidirlo precisamente. Sí, porque tiene un contenido político. Exacto, debe decidirlo el ministro, y el ministro, obviamente, de común acuerdo con el presidente de la alta dirección de la administración, que es el presidente de la República. La realidad es que lo importante de todo esto, Sergio, es que por primera vez en muchos años, bueno, se ha puesto la vista en esto. Tenemos que identificar estos problemas, esto hay que entrarle, tenemos que sentar las bases, adecuar esto a los nuevos lineamientos constitucionales. Por eso hablábamos e insistíamos tanto en esa parte previa a los actos de disposición o de administración de esos bienes del Estado, esa parte previa que garantice todo eso que hablábamos de publicidad, de transparencia, de concurrencia, de libre concurrencia respecto de los mismos. Allí está en cierta forma la clave de generar esta transformación. Recuerdo que en una ocasión el doctor Balaguer designó a nuestro hoy embajador ante la Santa Sede, Víctor Grimaldi, como Contralor General de la República, y fue una de las, incluso sacó un libro sobre eso, y uno de los primeros temas que puso interés desde la Contraloría General era todo lo que tenía que ver con el tema de hacer y armar el registro y la organización de todo lo que conformaba el patrimonio público. Es decir, cómo se ejerce eficazmente una labor de control en relación al patrimonio público si no sabemos cuál es ese patrimonio público. De manera que esto es una tarea urgente, la necesidad de que se asuma este tema como algo muy importante, porque de allí también estratégicamente el Estado va a encontrar muchos medios, muchos mecanismos que pueden estar a su disposición para generar recursos, para generar también fuentes productivas que vayan en pro de aligerar la carga pesada, ¿no?, de esta inmensa mayoría de nuestros ciudadanos sometidos a numerosísimas limitaciones, y que lo que necesitamos es generar recursos públicos que puedan en condiciones óptimas, ¿no?, dedicarse a los problemas que constituyen la gran deuda social con la inmensa mayoría de nuestro pueblo. Olivo, el tiempo se agotó. Caramba, pero esto pasa. No, es increíble. Pero la verdad es que tú has dado una explicación, no solamente de la naturaleza, la clasificación, el régimen jurídico, de todo lo que tiene que ver con los bienes que conforman el patrimonio del Estado, que sin lugar a dudas, en cualquier país del mundo, ese es un tema sagrado. Lamentablemente no lo ha sido así en la República Dominicana. Sin embargo, tenemos que ser honestos y reconocer que en la actualidad parece que existe una voluntad real de que en la República Dominicana no solamente podamos organizar todo esto, sino que podamos generar una norma que pueda garantizar que desde la administración se pueda, sobre la base del principio de la transparencia y sobre la base de otros más, crear una norma que puedan garantizar real y efectivamente los bienes que conforman este patrimonio. Así que quiero felicitarte por el programa que has hecho. Estamos hablando con el presidente también de la Asociación Dominicana de Derecho Administrativo, que es una de las asociaciones que mayores aportes en todo lo que tiene que ver con el derecho público están haciendo ustedes en la actualidad. Y en nombre de la Fundación te agradezco una vez más que me hayas permitido realizar este conversatorio contigo. Así que muchísimas gracias, Olivo. Gracias a ti, Sergio, y siempre estamos a la disposición de nuestra fundación, la Fundación Institucionalidad y Justicia, para seguir abordando estos temas fundamentales para la transformación del quehacer de la administración pública dominicana. Y debo de reconocerte que no es fácil el tema, porque no todos los especialistas, inclusive en la materia, lo tratan con la destreza y maestría como lo tratas tú. Y a ustedes, amables televidentes, les decimos hasta el próximo domingo, en donde estaremos en un nuevo conversatorio de la Fundación Institucionalidad y Justicia. Hasta entonces.